la cordial bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Bueno, y continuamos celebrando el Día Internacional de la Tierra, ¿verdad? Este día, pero antes quiero comentarles por qué este día se celebra el Día Internacional de la Tierra. Pues resulta que el 22 de abril, pero allá del año de 1970, alrededor de 20 millones de personas salieron a las calles y a los parques para manifestarse por causas ambientales. A partir de eso, en el 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día como Día Internacional de la Tierra. Desde entonces, cada 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra y esto viene a ser como una instancia para nosotros, ¿verdad? Para hacernos conciencia del efecto del hombre en el planeta y poder generar acciones que puedan ayudar a minimizar la huella de carbono. Es por esa razón que la Universidad Francisco Gavidia este día, a través de su Dirección de Proyección Social, conmemora y se une a esta celebración y ha estado desarrollando una serie de actividades. Por la mañana desarrollamos un webinar titulado Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las universidades, sus desafíos y sus buenas prácticas. Si usted no nos pudo acompañar, puede ingresar a la página de Facebook y ahí encuentra el link, ¿verdad? Y puede encontrar ese tema del cual estuvo muy interesante. Ahora por la tarde vamos a desarrollar otro webinar con un tema muy importante, ¿verdad? Que es la adaptación al cambio climático y los recursos hídricos en El Salvador. Recuerden siempre que al final tenemos un espacio de preguntas en donde ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat y al final del evento pues vamos a estarle dando respuestas. Esta tarde nos acompaña el doctor José Enrique perdón, se me ha ido el nombre de nuestro ponente, José Enrique Barraza, ¿verdad? Él es licenciado en Biología de la Universidad de El Salvador. Él tiene un máster de Zoología de la Universidad de Texas en Estados Unidos, un PhD de Ciencias Biológicas, opción en Ecosistemas y Recursos Biológicos. Es autor de varias publicaciones relacionadas con biodiversidad acuática y él tiene pues 26 años de experiencia en investigación y conservación de la biodiversidad marina y acuática en general, como especialista en ecología marina del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Procuró la preservación de los recursos de humedales, censo biodiversidad marina y condujo investigaciones sobre contaminantes en ambientes acuáticos, continentales y marinos. También se desempeñó como jefe de la unidad de humedales en la misma institución y fungió como punto focal nacional ante la Convención Ramsar, contribuyendo a la implementación exitosa de este tratado internacional. Además, participó en la implementación de otras convenciones internacionales, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres de Flora y Fauna amenazadas y en peligro de extinción, así como Iniciativa Mundial de la Taxonomía como parte de la conservación sobre la diversidad biológica y punto focal nacional ante el Observatorio Cousteau de los Océanos. Ha ejecutado y publicado varias actividades de investigación relacionadas con recursos acuáticos, continentales y marinos. Colaboró con esa cartera de Estado entre los años de 1996 hasta el 2015. Además, ha impartido cátedras relacionadas con recursos biológicos en Centroamérica, Estados Unidos de América y España. Y a partir de abril del 2016 se incorpora como investigador asociado en temas relativos de biodiversidad acuática en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestra Universidad Francisco Gavidia. Así que yo le cedo la palabra al doctor. Bienvenido, doctor. Es un placer compartir con usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Igual pues que quienes me antecedieron, quiero manifestar mi alegría y estar contento de compartir con ustedes conmemoración del Día de la Tierra. Vamos a poner en modo de presentación. Y vamos a abordar un importante tema de actualidad denominado adaptación al cambio climático y los recursos hídricos en El Salvador. En el marco, pues, repito, de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Creo que para que todos, pues,
estemos en sintonía, voy a tomarme un tiempo para hablar sobre lo que es cambio climático, aunque ya lo sabemos. Muchos ya pues bien las noticias, hemos visto, hemos oído. Es importante pues tener bien claro de qué se trata esto. Por eso voy a abordar pues, unas cuantas diapositivas de esta temática. Y al hablar de cambio climático estamos hablando pues de el clima, ¿no? Y cómo está cambiando en la Tierra. Sin embargo, el clima de nuestro planeta ha variado entre ciclos fríos y cálidos por millones de años. Esto se puede asociar, ¿no? Como dicen los científicos, a variaciones orbitales con la debido pues cambio de la influencia del Sol, más cerca del Sol, más alejado del Sol, a través de millones de años. Y así como también corrientes oceánicas. Las variaciones que han existido y que se ha podido determinar hasta el momento, en el pasado han sido de hasta 5 grados centígrados. Igual, pues las erupciones volcánicas también han causado variaciones, pero estas han sido más rápidas. Se cubre de ceniza el planeta y esto causa el enfriamiento inmediato. Y esto ha ocurrido pues, a lo largo de la historia de nuestro planeta, que ha tenido pues, una actividad volcánica muy importante. En el último millón de años se ha podido determinar que cada ciclo de estos que estamos hablando ha durado 100.000 años aproximadamente. Es decir, que hubo un ciclo frío que duró 100.000 años, luego otro calientito, otros 100.000 años, y así sucesivamente, ¿no? Estas variaciones han afectado a la biodiversidad del planeta y también a la humanidad. Y últimamente, en los últimos 10.000 años, se ha notado, ¿no?, que el planeta se está incrementando su temperatura en una forma importante, sobre todo en los últimos 100, 200 años. ¿Y qué pasó en los últimos 10.000 años? Bueno, los seres humanos comenzaron a manifestar, a dejar huella de su influencia en el planeta. Incluso ya algunos están hablando pues del periodo antropoceno, el último periodo geológico del mundo, a raíz pues de la aparición de la especie humana Homo sapiens en la Tierra y sus, digamos, patrones de consumo de recursos naturales, sus patrones de cultivo, sus patrones de uso de la tierra y otro uso de recursos que vamos a ver en un momento. Las Naciones Unidas define al cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. ¿No? Ya está mencionando así, aquí no, que puede ser natural o puede existir una participación del Homo sapiens, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática, a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Y, por ejemplo, estamos hablando que cada 100.000 años pues, sube la temperatura y luego baja. Sin embargo, la actividad humana está acelerando este proceso. ¿Cuáles son las causas de este cambio climático? Como ya mencionaba antes, existen causas naturales y también otras generadas por las actividades humanas. Dentro de estas actividades humanas que están causando una aceleración de este cambio climático, se encuentran el uso de combustibles fósiles. Aquí en la diapositiva pueden ver un tractor que usa combustibles fósiles. Varias industrias utilizan pues, combustibles fósiles para generar sus productos y están emitiendo gases. Deforestación de grandes extensiones, claro, cuando perdemos un bosque, estamos perdiendo un área donde el carbono se atrapa y entonces lo que estamos haciendo es perdiendo un sumidero de carbono que luego pues emite gases a la atmósfera.
muchas actividades productivas generan gases de efecto invernadero. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. En realidad son los gases que están causando este cambio climático, ¿no? Doctor Barraza, Sí, disculpe sí. que lo interrumpa. Si puede poner en modo presentación, porque no logramos visualizar bien la lámina que nos está presentando, se lo vamos a agradecer. Oh, está en modo presentación. No sé si me lo vuelvo a hacer o... No vemos la lámina que está presentando en este momento, sino que vemos la lámina que dice muchas gracias por su atención. Ah, bueno, creo que mejor voy a salir y volver a subir la presentación. Ok, si nos hace el favor para que se logre Claro. visualizar bien. Vamos a ver en vivo. Screen. Veamos hoy. Ahí colóquelo, ajá. Ahí estamos bien, doctor. Continúe, muchas gracias. Ok, disculpas. Continuando, les decía, ¿no?, que ciertas actividades humanas causan, pues, emisiones de gases que se atribuyen a acelerar el cambio climático en estos momentos. Y aquí en este gráfico, ¿no?, podemos ver que actividades agrícolas, el uso de combustibles, los cultivos generan gases. Aquí está, por ejemplo, el metano. Aquí está las actividades ganaderas, igual metano. La crianza de cerdos genera otros óxidos de nitrógeno, ¿no? La quema de plantas, la quema de un cultivo, la quema de un bosque está generando gases, y aquí están, ¿no? Y el estiércol de vaca igual genera gases. Después, todos estos gases que están aquí, cuya emisión se ha incrementado a partir de la era industrial hace un par de siglos, está causando, pues, este efecto invernadero, que es lo que está asociado a causas del cambio climático. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros efecto invernadero? Bueno, en la Tierra hay una atmósfera, un conjunto de gases que están sobre la superficie. Estos gases han tenido una composición que varía un poco cada 100.000 años. Y estos gases son los que regulan cuánta cantidad de luz o energía solar se retiene. Si hay muchos gases o ciertos gases, esa cantidad de calor que entra a la Tierra se retiene y no se refleja. El mundo, pues, la Tierra está equilibrada de tal manera que parte de esa energía solar se penetra, pero parte se refleja, ya sea la atmósfera o ya sea el espacio. Entonces, este ciclo se está afectando en estos momentos porque ahora hay más gases como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros, que se están acumulando y retienen parte de esa energía del sol o esa energía calorífica. Y eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Y por eso se le llama un efecto invernadero. Por ahí tenía una foto que más adelante vamos a ver. Aquí está, invernadero. Esto es lo que se utiliza, pues, en partes templadas del mundo para que en la época de invierno se puedan criar plantas, puedan sobrevivir plantas que de otra manera morirían expuestas a las temperaturas frías. Lo que se realiza nada más es se guardan con cubiertas de vidrio o de plástico, como en este caso, esta cabañita. Los hay de diferentes tamaños según la intención de la gente que se dedica a esto, ¿no? Y se acumula el dióxido de carbono que generan las plantas y esto retiene calor. Y de esta manera, pues, sobreviven las plantas. Pues más o menos lo que está pasando en la Tierra. Se acumula una gran cantidad de gases en la atmósfera y retiene el calor.
Aquí podemos ver los efectos que en los medios de comunicación se mencionan como efectos del cambio climático. Aquí tenemos una imagen de incendios que están asociados a las sequías. Y como en nuestro país, ¿no? Que en esta época, en la época de marzo, que toda la gran parte de nuestros bosques están secos por la falta de lluvia, igual en otros lados, ¿no? Hay sequías importantes por este problema de cambio climático, ¿no? Que afecta las lluvias, que afecta las corrientes marinas, y estamos viendo aquí pues cómo un bombero está combatiendo un incendio que se propaga más rápido porque la maleza, todo este material vegetal está seco, fácil para que se propague un incendio. Aquí, asociado a un incendio, esta foto de California, esta tristemente pues ¿cómo se llama? Un ocelote o un tigrillo de aquí de nuestro país, que murió pues por asfixia o murió por inhalación de gases, humo, ¿no? Derivado de un incendio allá en el departamento de Santa Ana. Estos pues son parte de estos efectos, ¿no? El incendio, se pierde biodiversidad, se pierde cobertura vegetal y se pierde fauna. Se pierden cultivos y otros bienes materiales que tienen un valor económico, y se afecta la economía de la zona pues, donde ocurren estos incendios. Nuestro país no es la excepción y estamos en esto. Abajo tenemos otro efecto del cambio climático, y es en nuestro país. Estos son nuestras joyas de arrecifes de coral que tenemos, de lo poco que tenemos en realidad, ¿no? Esto es un arrecife de coral de verdad, casi no hay en nuestro país, pero en los Cóbanos lo tenemos. Y tenemos unas colonias hermosas, grandes, de 2 metros de diámetro más o menos, que aquí vemos. En la parte A vemos esta colonia que ha experimentado un fenómeno denominado blanqueamiento, que ocurre en todas partes del mundo cuando el mar se calienta mucho. Y nuestro país no fue la excepción. Aquí podemos ver qué terrible, casi los perdemos, pero esta misma colonia, esto fue en 2015 más o menos, 2016, y esto ya fue en 2017. Afortunadamente, pues los corales estos, esta especie, y por eso es que sobreviven en nuestro país, son fuertes y pueden resistir bastantes variaciones ambientales extremas. Por el momento, al menos estos corales que están a una profundidad de 2-3 metros, que se puede llegar nada más en lancha y buceando, están bien. No así los que están en la orilla y por la punta de remedio, eso sí han experimentado una gran pérdida. Pero ese sería objeto de otra plática. A nivel global, aquí estamos viendo otros efectos del cambio climático actual que está ocurriendo por la acumulación de gases, por el calentamiento de la Tierra, y en zonas de los polos, particularmente en el polo norte, estos glaciares, es decir, acumulación de hielo que han existido por siglos, que están experimentando una tasa de derretimiento que nunca se había visto en la historia. Y aquí pueden ver un río, ¿no? de hielo que va a dar en algún momento al océano. Este tiene sus efectos, porque todo este material que actualmente pues, está acumulado en forma de hielo, se está derritiendo, va a haber más agua en los océanos, y eso va a provocar que el mar eleve su altura, es decir, así como está ahorita, en 100 años, 200, 300, 1000, podría ser que los ranchos de playa, los manglares que actualmente tenemos, estén cubiertos por agua. Y nuestro país podría perder bastante tierra, ya es de por sí escasa en nuestro, pues, El Salvador. Aquí, en esta imagen, donde vemos un huracán, una imagen de satélite de un huracán, también pues está asociado a lo que es el cambio climático. Usualmente en el Caribe, no, pero en el Atlántico ocurren estos problemas, así como en el Índico, donde por el calentamiento, ¿no? del mar se hacen unas grandes concentraciones
de agua en la atmósfera y luego pues esto se convierte en una masa de energía cargada de agua que debe de liberarla en algún lugar, a veces en el mar y tristemente a veces en tierra, y lleva unos vientos pues muy intensos, lleva una elevada carga de agua que descarga en tierra y causando los problemas que ya todos sabemos. Nuestro país está más o menos en la zona de influencia, pero no directamente, porque ya sabemos pues que son del Caribe, del Atlántico, y castiga más que todos los países del otro lado, pero ya hemos recibido la influencia, ¿no?, de algunos como Mitch en el año 1999, que causó grandes problemas. Y hemos tenido otras depresiones del Pacífico últimamente, que también pues ha causado problemas. Y a veces fue una pequeña depresión que nuestro país, si ustedes pueden ver, nuestra vegetación es de palmas, como en el Caribe, que son plantas que pueden soportar esos vientos. So, aquí tenemos árboles pesados, gruesos, en los bosques naturales, ¿no? Y que se ha adaptado pues a los patrones de lluvia. Aquí no sopla duro el viento con la lluvia, por lo tanto pues se ha acostumbrado, se han adaptado a un medio lluvioso normal. Sin embargo, últimamente pues estamos viendo deslizamientos y estamos viendo pues el incremento de estos fenómenos lluviosos. Abajo podemos ver pues ejemplos de el cambio climático, que es una situación como una mezcla, ¿no?, de cambio de los patrones de lluvia y elevación de la temperatura con serias consecuencias en todo el mundo. Y aquí podemos ver, ¿no?, evacuación de un par de niños en una zona donde se ha inundado, usualmente la costa, pero también en áreas urbanas, pero en la zona, la planicie costera ocurre mucho esto. Se acumula mucha lluvia, el terreno es plano, el mar no lo puede recibir, los manglares apenas lo pueden absorber y mandarlo al océano, y entonces ocurre esta acumulación de lluvia y que causa pues pérdida económica, pérdida de vida silvestre, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, y bien contradictorio, ¿no?, lluvias intensas en tiempos rápidos, y por el otro lado sequía, lo estamos viendo aquí, ¿no? Esto es parte de un cultivo de maíz allá en la zona de Jiquilisco, donde se está experimentando problemas de sequía más intensa últimamente. Siempre ha sido una zona seca, pero es más intensa. Y pues esto tiene una repercusión en la economía de la gente que depende de esto, de la soberanía alimentaria, pues con esto viven, con esto sobreviven estas comunidades, y hoy tienen que comprar o todo, o al menos parte de lo que estos granos les suplía como alimento. Entonces, son dos cosas, ¿no? Por un lado, lluvias intensas que causan inundación, y por el otro también sequías fuertes, intensas, que están causando otro tipo de problemas, ¿no?, de pérdida de biodiversidad y también de pérdidas económicas. Y aquí pues tenemos el ejemplo del invernadero, donde pues se concentra dióxido de carbono, las plantas incrementan la temperatura y estas plantas logran sobrevivir en épocas frías en las zonas templadas. ¿Qué efectos del cambio climático existen? Pues ocurren en nuestro país. Aquí tenemos un mapa de las predicciones. Esto es de 2018 y se está aquí poniendo un ejemplo de días secos consecutivos. En julio usualmente El Salvador experimenta una canícula. Canícula es falta de lluvia por un periodo de días consecutivos. Pues hoy se está incrementando, esto se está desordenando y hoy son más intensas. Esta es una de las canículas que causa problemas con los cultivos aquí en nuestro país. En las zonas marcadas con rojo es donde esta canícula o periodo de sequía es más intenso, es decir, dura más. Por aquí tenemos otros parchecitos, ¿no? Usulután, por ahí, norte de Usulután, aquí Jiquilisco, y la zona norte de La Unión, bastante intenso, ¿no? Concepción de Oriente, Polorós, San Amorós, y un poco abajo también otro cinturón ahí por El Sauce,
y también aquí un poquito por el volcán de Conchagua, allá a orillas del Golfo de Fonseca, y toda la zona norte de Santa Ana, un poquito de Chalatenango, también tienen estos problemas de una canícula más intensa, un periodo de sequía más intenso. Esta información pues la tomé del Ministerio de Medio Ambiente, generada por ellos en 2018. ¿Qué otros, digamos, efectos, aparte de lo que mencioné? Inundaciones, sequías con sus consecuencias. ¿Qué otros problemas o qué otros efectos estamos esperando o ya estamos experimentando por el cambio climático? Bueno, las enfermedades asociadas al mosquito se van a incrementar. Todos sabemos que el mosquito es de zonas calientes. Entonces, en las montañas, ya, en las montañas frías, el mosquito no sobrevive. Pero como se va a incrementar la temperatura, más o menos se ha calculado que por cada 100 metros de altura se va a incrementar 1 grado. Entonces, eh, la distribución altitudinal de estas enfermedades va a llegar a zonas más altas, causando pues, una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por mosquito, como el dengue, como el Zika, como el chikungunya. Ya están ocurriendo, ¿no? Y se espera que, bueno, puedan ocurrir pérdidas de cultivo, igual el ganado, ya sea por falta de alimento, menor rendimiento, menor carne, menor producción de leche y a otras enfermedades que pudieran ocurrir, pero también las inundaciones. Todos sabemos, ¿no? Cuando ocurren inundaciones, bastante ganado es arrastrado por las corrientes y hay pérdidas económicas. Lo mencioné anteriormente, la soberanía alimentaria de las comunidades donde se siembra frijol, donde se siembra maicillo, donde se siembra maíz, que es usualmente a planicies costeras, pues todo esto va a estar afectado. Entonces, van a existir problemas económicos y problemas de alimentación en estas zonas. O ya existen. Igual, las inundaciones intensas, las lluvias intensas que rápidamente generan caudales importantes en ríos, quebradas, socavan y puentes, carreteras, caminos y pues otra infraestructura, edificios, y escuelas y otros construcciones, ¿no? Y todo esto pues pérdida de los recursos del Estado o privados que también inciden pues en la salud, en la vivienda, en la economía del país. Al calentarse las aguas, ya sea de agua dulce, ya sea de agua salada, también pues los peces y los camarones, las langostas, las ostras, que están acostumbradas a ciertas temperaturas, las puede afectar, y los peces y los camarones buscan aguas más profundas para poder compensar estas alteraciones de temperatura. ¿Y qué pasa? Pues entonces el pescador tiene que gastar más en desplazarse más lejos para buscar esas aguas profundas y no todos pueden. Y los rendimientos de pesca entonces se disminuyen. Ahí está otro problema, ¿no? No solo es en tierra, digamos, sino también en el agua y en todo el mundo. Y todo esto que he mencionado pues genera migraciones, ya sea a nivel interno o ya sea fuera del país. Todo esto que he hablado, los países pues en todo el mundo ya se estaban dando cuenta, y en 1992 en Río de Janeiro, ¿no? En Brasil, se organizó una reunión de altas autoridades gubernamentales para abordar las temáticas ambientales que ya se veían venir y que no se habían abordado. Y de ahí surgieron compromisos como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que está pues dentro del seno, se maneja y administra dentro del seno de las Naciones Unidas, igual la Convención sobre la Diversidad Biológica y otras. De ahí nació todo.
Por ello, pues las Naciones Unidas, sabiendo de los problemas inminentes relativos al incremento de la temperatura en la Tierra, crearon esta convención, que es un mecanismo de entendimiento y de compromisos globales. Ahí se reúnen pues los países y discuten nuevas propuestas de administración, de manejo, de donaciones, de formas de encontrar fondos para sobrellevar, para poder mitigar o adaptarse a los problemas que genera el cambio climático. Esta convención entró en vigencia en 1994. Nuestro país la ratificó el 4 de diciembre de 1995. Ya tenemos algún tiempo de ser parte de esta importante convención mundial. La autoridad, digamos, nacional que administra y responde a esta convención marco sobre cambio climático es el Ministerio del Medio Ambiente. Ahí se encuentra, digamos, una persona o un conjunto de personas que son quienes pues analizan cuáles son las nuevas propuestas que los países van a adoptar, analizan si, bueno, El Salvador se puede comprometer o no, analizan también qué propuestas se puede llevar al mundo, ¿no? Para que se implementen en pro de la adaptación o la mitigación de los problemas causados por el cambio climático. La convención tiene un texto original que lo pueden encontrar en ese link que les estoy colocando allí en letras anaranjadas. Está en el seno pues, de las Naciones Unidas. Y, digamos, algunos de estos compromisos que las partes, así se llaman, ¿no? Partes o en realidad estados, adquirieron son el intercambio de información relativa al cambio climático. Usualmente son los países más desarrollados, industrializados, los que han generado investigaciones que comparten con el resto del mundo para abordar esta temática, para saber cómo van las investigaciones, las proyecciones, las predicciones sobre cómo va a estar el clima en 50, 100, 200, 500, 1000 años. Nuestros países también colaboran aportando información de índole nacional y más de alguno, ¿no? Siempre aporta algo importante en investigaciones de esta temática. Nuestro país y todos los países partes deben de contar con un registro de emisiones de gases de efecto invernadero que causan pues esta aceleración del cambio climático. Debe existir en esos tiempos, ¿no? Se requería que existiera una campaña de educación a la población en esta temática y que ya cada país se fuera preparando para adaptarse a los efectos del cambio climático. Digamos, esta convención ha evolucionado en 1997, pues cuando se reúnen las partes, adoptaron un protocolo denominado Protocolo de Kioto, allá en Japón, para hacer más estricta esta convención. Pues los estados, muchos protestaron que era muy poquito como inició esta convención y decidieron, pues, hagamos más, hay que hacer más. Esto es inminente y los compromisos son muy pocos para la envergadura del problema que viene. Y los países, digamos, industrializados que forman parte, incluyeron compromisos para reducir la emisión de gases en los países industrializados. Les comento, ¿no? Que, bueno, nuestro país es parte, gran parte de la Tierra, de los países de la Tierra forman parte. Estados Unidos no es parte oficial, pero participa. Y Canadá se retiró en el año 2020, una cuestión extraña, ¿no? Y hay un par de países que por ahí que están que sí, que no, pero la mayoría sí están dentro de estos compromisos. El protocolo de Kioto, o esta forma estricta de reducir esas emisiones que causan la aceleración del cambio climático, entró en vigor hasta 2005. Muchos países temían no poder cumplir y han ido pidiendo prórrogas y
al mismo tiempo, pues, la adhesión a este protocolo se ha incrementado porque no todos los países se comprometieron a un principio, sino los industrializados, y hoy, pues, cada vez hay más y más, y El Salvador es parte de esto. Y este programa o este compromiso, en realidad, de reducir la emisión de gases del protocolo de Kioto se amplió hasta 2020. Los países no han podido cumplir. En 2015 hubo un otro acuerdo de París, en otra de las conferencias de las partes, y el compromiso ya era no solo reducir las emisiones de cada país parte, sino que se tenían que reducir, y esto es con compromiso casi de todos los países, las emisiones debían de reducirse o deben de reducirse en todo el mundo, de manera que se incremente la temperatura en menos de 2 grados en relación a niveles preindustriales. Eso es algo estricto, pero bueno, todavía parece que hay bastante uso de hidrocarburos y los cultivos todavía se mantienen. Hay que ver, ¿no?, cómo va a ir evolucionando esto y cómo se comporta cada país y región del mundo con estos cumplimientos. Los países deben de colaborar para adaptarse, ¿no? Ya pensar más en que esto viene y que no hay forma de hacerlo retroceder, y que debemos de estar preparados para poder sobrevivir en estas nuevas condiciones que la Tierra va a enfrentar. Hay, bueno, compromisos a largo plazo de los países y también fondos para países como el nuestro, ¿no?, que puedan acceder con muchos requisitos para hacer actividades de adaptación y o mitigación. En este link que están viendo por aquí, está señalado el texto de este protocolo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de El Salvador y el cambio climático. Desde 1995 parte. Nuestro país, por su ubicación geográfica en el trópico, por su morfología, por el tamaño de la población, un país densamente poblado en un espacio algo reducido, es muy vulnerable a los efectos de cambio climático. Ocurren, y lo vemos en los medios de comunicación todos los años, inundaciones. Antes eran menos frecuentes, siempre han ocurrido, pero son más frecuentes. Deslizamientos de tierra, lo vemos todos los años cuando comienza la estación lluviosa. Hay pérdida de cultivo en medio de la época lluviosa, ocurren canículas, animales domésticos, hay pérdida, pues, de animales, son domésticos, silvestres o de índole comercial, el ganado, ¿no? Hay pérdida de infraestructura, vidas humanas, hay un incremento de enfermedades asociadas a vectores, ¿no? Cuando hablo de vectores, sobre todo el mosquito, entre otros. Nuestro país, ante la convención, como parte de los compromisos, ha presentado un tercer informe de país, que estamos viendo su portada aquí, en 2018. Es lo más reciente que tenemos. Así como un plan nacional también de 2018, es lo más reciente que tenemos. El énfasis en esta documentación, en estos documentos, perdón, es adaptación al cambio climático. El énfasis es trabajar en las zonas vulnerables y también un poco en la mitigación. Pero es mayor énfasis por el momento, ¿no? Según han dejado estos documentos de 2018 de aquella época. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en estos desafíos? Bueno, en ese documento de la tercera comunicación se hace un inventario de emisiones. ¿Qué actividad productiva en nuestro país genera más gases? Ya lo vamos a ver más adelante. Y hay escenarios climáticos donde hay precipitaciones extremas, o sea, lluvias rápidas que causan inundaciones y después sin lluvia. Erosiones intensas en zonas secas, pérdida de suelo, pérdida de recursos, incremento de inundaciones, deslizamiento en zonas urbanas, mayor demanda de agua potable, pérdida de cultivos. Y aquí está, ¿no? Este inventario de emisiones nos dice que el 58% de las emisiones de gases que generan cambio climático
en nuestro país son actividades agropecuarias. O sea que es el cultivo de maíz, el cultivo de arroz, el cultivo de frijol tal vez no tanto, pero maíz, arroz, el cultivo y las actividades ganaderas, ¿no? Los cerdos, las vacas, cuyos excrementos liberan metano. La generación de energía, 30%, tenemos bastante todavía formas de producir energía dependientes de hidrocarburos, y eso nos hace generar gases con efecto invernadero. La disposición de residuos, igual pues las basuras, ¿no? Generan gases, ¿no? Los rellenos sanitarios, la industria un 2% y el consumo de productos igual en este 2%. Aquí hay predicciones, pueden ver, ¿no? Mientras más oscurito, más complicado, y esto es una proyección de precipitación anual. De aquí al 2070 va a ser más severo, podemos ver, ¿no? En la zona oriental del país, más o menos así están las proyecciones. Y la temperatura igual va a ser más intensa, el incremento de la temperatura va a hacer que por Oriente siempre sea la zona más caliente del país, con también una parte aquí en Los Cóbanos, Acajutla, y otra parte allí por el lago de Huija, donde sabemos también que son terrenos secos. Siempre pues dentro de lo que es vulnerabilidad de nuestras tierras, aquí estamos viendo pues parte oriental del país, que ya lo vimos que va a ser más vulnerable, una proyección de 2070 al 2100, donde se están poniendo las vulnerabilidades de los municipios con base al incremento de temperatura, con base a la sequía, las canículas y la soberanía alimentaria. Y vemos los municipios de Jiquilisco, estas zonas de Conchagua, Intipucá, El Carmen, por ahí pues también Chirilagua, Pasaquina, ¿no? Los más oscuros son los más intensos y son estos, ¿no? Donde va a haber problemas pues de incremento de temperatura, va a haber más las canículas intensas y la soberanía alimentaria va a estar comprometida. Igual las islas. Y por otro lado, aquí en esta otra diapositiva, en esta imagen, perdón, se están proyectando las lluvias más intensas, donde van a ocurrir. Imagínense, coincide que las zonas más secas o donde va a haber mayor sequía, muchas de ellas también van a ser las que van a recibir gran cantidad de lluvia en eventos extremos, causando problemas, ¿no? De inundaciones, de pérdida de suelo y las otras pérdidas que ya vimos. Igual pues no solo en la zona oriental, vemos que todos estos problemas del cambio climático están asociados a sequía, inundaciones, geografía de nuestro país, mucha montaña, que son zonas de deslizamiento, que son zonas donde se acumula agua porque no hay por dónde salir. Y en esta gráfica, aquí en este mapa, lo estamos viendo. En 2070, 2100, la vulnerabilidad urbana con base a precipitaciones intensas, es decir, lluvias intensas, ¿no? Que causen inundación, va a ser más fuerte en la parte sur del área metropolitana de San Salvador. Aquí podemos ver, ¿no? Toda esta zona, parte de San Marcos, Soyapango, centro de San Salvador, etcétera, etcétera. La zona sur, la zona este y un poco de Santa Tecla también por aquí. También va a estar comprometido, ¿no? Esta comunicación tiene varios desafíos. Y presentan, ¿no? El Estado en ese tiempo, en reunión con los sectores involucrados, produjeron este documento y indican los mecanismos de adaptación
para proteger los recursos hídricos. Existe, todos estos documentos, ¿no?, que están mencionados aquí, existen. Me tomé la libertad y la tarea de verificar si existían, y sí existen. O sea, hay varios documentos como esta Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Sistema de Monitoreo Permanente de Calidad de Agua y Condiciones Ambientales de los Ríos, acciones específicas para protección. Bueno, estas son acciones, pero gran parte de todos estos documentos existen por ahí. En relación a la adaptar nuestra agricultura y silvicultura, que es el cultivo de especies forestales, ¿no? Hay una política forestal, existe una política de cambio climático para el sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola. Existe una estrategia institucional para la adaptación de la agricultura al cambio climático. Existe un Plan Nacional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos Agroclimáticos para el sector agropecuario, forestal, pesquero y agrícola. Una estrategia ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático del sector agropecuario y agrícola, a un plan agropecuario en municipios del corredor seco. Allá sería el corredor seco, es lo que es la Unión, ¿no?, paralelo al Golfo de Fonseca. Región oriental, el ganado gavino, lechero resiliente al cambio climático. Otros documentos de protección del bosque tropical y manejo de cuencas en el región trifinio. Sí, hay inversión, ¿no?, de la cooperación internacional. Y reducción de emisiones por deforestación del proyecto RED. Bueno, y sobre la infraestructura y ordenamiento territorial, también hay otros documentos que no me voy a detener mucho en mencionarlos, ¿no? Ya mencioné algunos, ¿no? Para el ecosistema de paisajes también hay documentos. Hay varias estrategias, documentos que sí se han producido, sí se han escrito, sobre salud igual, en educación igual. También por ahí hay cuestiones agropecuarias específicas, como que mejorar el ganado bovino lechero para que pueda sobrevivir a las condiciones que vienen, de manera pues que siempre se produzca leche con la generación de una raza que se adapte mejor al cambio climático, alternativas alimentarias para este ganado, protección del bosque tropical. Bueno, yo, como les digo, son documentos que existen. Igual, esta tercera comunicación incluía planes de mitigación. Y la diferencia, adaptación, son medidas, cómo vamos a adaptarnos a lo que viene, sin tanta cuestión, cómo lo vamos a enfrentar. Ya vimos una gran cantidad de documentos. Cómo ahora vamos a mitigar la emisión de gases. Aunque nuestro país, que sabemos que es un país pequeño, produce emisiones que apenas generan una 4 centésimas de porcentaje de la cantidad de gases que se generan en el mundo, gases de efecto invernadero. O sea, nuestra contribución, si se le puede llamar así, para la generación de gases de efecto invernadero es muy pequeña. Sin embargo, pues, como todos los países estamos comprometidos a mitigar la emisión de gases, aquí tenemos en diferentes sectores cómo pues, se plantea hasta el momento esta forma de mitigar. Bueno, una política energética supuestamente menos dependiente de hidrocarburos, programas de promoción de energías renovables, proyectos en el transporte. Bueno, aquí hay documentos, ¿no? Sistema integrado de transporte, programa de desarrollo, políticas forestales en sectores de agricultura, cuestiones forestales y otros. Y como pueden ver, y les insisto, ya verán por qué, son documentos. Bueno, digo que son documentos y ahí están escritos, pero a mi manera de ver y lo que he observado, este servidor ha observado es que de esos documentos pues hay muy poca implementación en nuestro país. Siempre hay deslizamientos, siempre hay sequía. Yo no he visto las vacas ya resistentes a la sequía, etcétera, etcétera, ¿no? No se ha visto en las noticias tampoco. O tal vez por ahí están, pero no se han dado a conocer. Entonces, son documentos. Igual, pues,
las nuevas autoridades, ¿no? El ministro de Medio Ambiente en enero de 2021 dio un discurso en el cual pues abordó la temática de cambio climático. Él indicó, ¿no?, que el 88% de nuestro país, del territorio de nuestro país, está en riesgo ante eventos climáticos por su geografía y morfología. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Mucha gente en montañas, mucha gente en zonas de inundación. ¿Y cómo se remedia esto? Las respuestas son muy difíciles. Hay que adaptarse. 94.5% de la población de nuestro país se encuentra en una situación de riesgo elevado. Dentro pues de las proyecciones del Ministerio de Medio Ambiente, digamos de la actual administración, mencionó pues, que se pretende reducir la vulnerabilidad asociada al cambio climático. 2, que es importante restaurar y conservar la biodiversidad mediante pues, la rehabilitación de suelos, suministro de agua para los ecosistemas, reduciendo riesgos de inundación y deslizamiento. 3, reducir la contaminación del recurso hídrico. Que nuestro recurso hídrico aquí en El Salvador está afectado principalmente por actividades agrícolas. Ustedes se preguntarán, ¿agrícolas como cuál? Bueno, ganado, porcino, vacuno, el uso de fertilizantes, el uso de pesticidas, ¿no?, que se utilizan de una forma no sostenible o que se produce de una forma no sostenible. El desarrollo urbano desordenado que ha existido en nuestro país y aguas residuales no tratadas. Digamos que esas son las principales causas del problema de la contaminación del recurso hídrico, que ahora se menciona que se va a reducir. Bueno, hay bastantes documentos, pero en realidad pues he visto, ¿no?, poca acción, poca implementación, y el país lo necesita. Nuestro país tiene desafíos y varias actividades pendientes que este servidor va a mencionar algunas de ellas. No hay un documento que refleje los resultados de esas acciones, políticas, estrategias de adaptación y mitigación mencionadas en 2018. Es importante que nuestro país cuente con una ley, como en España, ¿no?, que ya hay una ley del cambio climático, o una normativa más actualizada y reciente sobre el cambio climático. Es importante que contemos con una ley del agua. Deben existir incentivos económicos reales para empresas que se conviertan a cero emisiones. Al hablar de incentivos económicos son asuntos fiscales, por ejemplo, u otros. El manejo apropiado de cuencas todavía pues está pendiente. Se requiere un manejo integrado de cuencas para que ahí se puedan desarrollar actividades productivas, respetando las leyes y respetando sobre todo el equilibrio ecológico, ¿no? Y gran parte de esto pues reforestación, sí, por ahí se ven actividades de reforestación, pero hay que darle seguimiento, hay que ver si esos arbolitos crecieron, que crecieron y crecieron en 10, 15, 20 años, y que está sirviendo como una barrera contra el cambio climático, y está sirviendo como un mecanismo de fijación de agua y gases. Estamos pendientes con la regulación y el monitoreo de las fuentes móviles, y fíjense, ha existido varios intentos o iniciativas, por ejemplo, de medir la emisión de gases de los carros, y todavía no se ha podido implementar en el país. Y la regulación posiblemente existe, pero pues la implementación todavía no. Es necesario que pues el Estado como tal, ¿no?, estoy hablando de instituciones de gobierno, instituciones privadas y la academia, y con la comunidad incluida, ¿no?, podamos desarrollar investigaciones sobre cambio climático. Por ejemplo, la acidez del océano, no sabemos cómo está aquí. El calentamiento del agua, por ahí se hacen algunos monitoreos, pero se requiere más, ¿no? Se requiere coordinar entre, digamos, esos ejes sociales del país. La emisión de metano, ¿no?, en los cultivos de arroz, en las actividades ganaderas, igual pues es necesario medirla, no sabemos cómo está. Y posiblemente otras fuentes, como los embalses, nadie le ha puesto atención a eso.
a ver cómo estamos. Y debe existir una verdadera asociación de las instituciones académicas para desarrollar investigaciones en esta temática. Debe existir también una gobernanza, equilibrio de género en esta temática. ¿Cómo la academia, para ser más específico, puede colaborar? Bueno, poniendo este tema horizontal en la enseñanza, en los diferentes currículas de todas las carreras que existen en las diferentes universidades nacionales o estatales, o privadas aquí en nuestro país, desarrollar investigaciones. Bueno, solo les comento brevemente, algo realizamos, ¿no? Pueden ver que estamos monitoreando el blanqueo de los corales desde antes de que este servidor colaborara aquí, pues ya tenemos un registro importante, y así como otras actividades que pueden ir saliendo, ¿no? Más o menos casi me llevé los 50 y pico de minutos. Yo les agradezco por su atención y ahora quedo pendiente pues de preguntas que puedan existir. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia. Y pues, en efecto, acá tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Que me gustaría que nos ayude a contestarlas. Dice por acá, ¿existe un plan de gestión de recursos hídricos? Sí, existe, digamos, la autoridad, ahí es el Ministerio de Medio Ambiente, posiblemente combinado con ANDA y posiblemente combinado también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí existe, habría que ir a buscar las diferentes documentaciones y compromisos de cada institución, pero como digo, falta, como primer lugar, que las tres instituciones se coordinen bien y también falta que todo lo que se ha escrito se implemente y se haga. Y también, sobre todo, faltaría de lo que ya se viene pidiendo por parte de la sociedad, una nueva ley de agua. Ok, muy bien. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué proyectos de conservación de ecosistemas y biodiversidad pueden ejecutarse para combatir el cambio climático? Mire, para combatir el cambio climático se menciona mucho la reforestación y es lógico, son sumideros de carbono importantes a nivel mundial. Solo habría que tener cuidado, ¿no?, con el manejo y los incendios y que sean las especies apropiadas según el ecosistema. Igual, pues, se requiere permitir a la naturaleza sabia. Si se le permite regenerarse y funcionar como ha funcionado antes de la época preindustrial que incluye nuestro país, pues lo poco que tenemos todavía de tierra salvaje y lo que se cultiva o las áreas donde se realizan actividades productivas deben de ser sostenibles, es decir, generar las cero emisiones de ser posible, generar cero impactos de ser posible y dejar las tierras naturales que hagan su trabajo regenerándose. Ok, muy bien, doctor. Y cuéntenos, ¿cómo cree usted que podemos recuperar este sistema hídrico en El Salvador? Eh, digamos, gran parte de ello pues, son los manejos integrados de las cuencas. Nuestro sistema hídrico, nuestros ríos, ¿no? Son una principal fuente de agua para diferentes usos, para agrícola, industrial y de consumo humano. La demanda se va a hacer mayor, ¿no? Y vamos a enfrentar un problema de sequía. Entonces, tenemos que adaptarnos. ¿Y cómo? Bueno, podemos, por un lado, pues, ya lo mencioné, las cuencas, un manejo integrado de cuencas de manera que esas actividades productivas que se realicen sean sostenibles, que no se afecte a los bosques que están a la orilla de los ríos, que no se contaminen los ríos, los lagos, los cuerpos de agua, que las emisiones sean bajas, que se respete, ¿no?, la normativa que ya existe, porque ya existe normativa al respecto. Igual, pues se requiere una mayor campaña de concientización para realizar manejos racionales, sostenibles de los recursos hídricos del país. Ok.
Excelente, doctor. Muchas gracias por la información. Esas serían pues todas las preguntas que tenemos por el momento. Muchas gracias por su ponencia, estuvo A muy la orden. interesante. Agradecemos también a todos los participantes en esta tarde, ¿verdad? Todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Y recuerden hoy más que nunca, ¿verdad? En este Día Internacional de la Tierra, que es responsabilidad de todos cuidar el planeta, ¿verdad? Promovamos la armonía entre la naturaleza y la tierra. Así es que muchas gracias a todos y siempre estén pendientes de conectarse a todas las actividades que promueve la Universidad Francisco Gavidia. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.